Puedes estar ganando profesionalmente y perdiendo en otras áreas de tu vida. Esa fue una de las reflexiones que dejó mi conversación con Juan Alberto González Esparza. Beto construyó una carrera que seguramente muchos de nosotros diríamos que fue extraordinaria. Más de 2 décadas en Microsoft, responsabilidades en distintos países de Latinoamérica y finalmente al frente de Microsoft México. Nuestra plática giró sobre cómo llegar a la cima, pero también de lo que eso le implicó. Reflexionamos sobre temas como qué sacrificamos mientras perseguimos el siguiente resultado, qué pasa cuando el éxito deja de ser suficiente y qué tan difícil es dejar algo en lo que eres exitoso para empezar a construir algo que tiene más sentido para ti. Después de salir de Microsoft, Beto comenzó una nueva etapa profesional alrededor del coaching en alto rendimiento fundando Irradiate More. Te vas a dar cuenta que no basta con preguntarnos cuánto estamos logrando. También vale la pena preguntarnos en quién nos estamos convirtiendo mientras lo hacemos. Bienvenido a Tú Puedes, fin de la historia. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a casa. Y bueno, padrísimo esta iniciativa, te felicito. Sí. Entonces, sentirte muy orgulloso de ti, de todo el equipo. Qué padre que existen este tipo de espacios de reflexión, de elevar conciencia. Y el título me encanta, Tú puedes, fin de la historia, let's go. Sí. ¿Verdad? Yo me encanta estar repitiéndole a mi equipo, a los clientes con los que colaboro, hey, vamos adelante, claro que se puede, ¿verdad? Entonces, y hace falta mucho este tipo de espacios, ¿no? Ajá. Donde se pueda inspirar a la gente a, hey, lo puedes lograr. Claro que sí. Si tú pudiste, yo pude, ¿por qué no puedes tú? ¿Correcto? Claro que sí. Sí se puede, let's go. Claro que sí, y esa es la idea de tener estas charlas, de poder, pues, a través de lo que platicamos, inspirar, déjame decirlo, generar ideas, oye, esto no se me había ocurrido, no sé, y para mí, junto con las personas que están, disfrutar del momento. Me encanta. Entonces, pues mira, vamos a empezar, porque tienes una historia, pues, que vale la pena contar, una historia muy padre. Y me gustaría empezar desde el momento Microsoft, déjame decirlo, ¿no? Empezar por ahí, seguro tuviste empleos antes, pero vamos a partir del momento Microsoft. Y déjame partir con esta pregunta. Normalmente nosotros decimos, oye, qué padre ser un presidente de una organización, qué padre ser el director general de una organización, el CEO de una organización. Primero, ¿qué crees que tenías tú en aquel momento? ¿Qué habilidades tenías o tienes que te destacaron de los demás para ocupar estos puestos de liderazgo en una organización tan importante como Microsoft? ¿Qué dirías tú? Oye, mira, esto fue lo que, o me dijeron que me vieron o yo mismo sé que me vieron como para liderar estas organizaciones. Sí, mira, yo creo que ahora que lo veo en retrospectiva, Ujú. hay un componente que hoy el concepto ha madurado, la forma en cómo lo definen es diferente, pero yo creo que siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? La curiosidad, yo creo que fue lo que me llevó en su momento a escalar a estos niveles, ¿no? Hoy en día se usan conceptos mucho más, definidos de una manera mucho más estratégica, ¿no? Por ejemplo, mentalidad de crecimiento. No Ujú. dices la curiosidad, ¿no? Ajá. Ahora esta persona tiene Growth el mindset. growth mindset, ¿no? Y Ajá. le gusta aprender, le gusta reconocer el éxito de las otras personas y ir y preguntarles, ¿y tú cómo lograste esto, verdad? Ujú. O eres de esas personas que te retroalimentan y en lugar de entristecerte porque te retroalimentaron, dices, oye, gracias por esta retroalimentación, déjame tomar esto y seguir creciendo, ¿no? Ajá. Yo diría que en ese entonces, hace más de, pues ya tiene unos 33 años que yo entré a Microsoft, ¿no? ¿Qué me llevó a crecer a esas posiciones de liderazgo? Fue mi curiosidad, ¿no? Yo siempre he tenido una, pues, un hábito de preguntarle a las personas, cuéntame más, Ajá.
cuéntame más, ¿de qué se trata? ¿No? Y me acuerdo que estando en Microsoft, en ese entonces yo tenía una posición gerencial era yo el gerente para el sector financiero en Microsoft. Y un día me habla un amigo y me dice, oye, Beto, un compañero de Microsoft me habla, hoy estamos buscando una persona que pueda tomar la posición de liderazgo en Perú. Ah, sí, no me digas, cuéntame más, ¿de qué se trata, no? Y ya que me platicaba la historia, decía, ah, mira qué interesante. Oye, ¿y tú crees que yo podría hacer eso? Sí, Bueno, pues no sé, pues nunca he sido gerente general. Oye, pero si yo fuera el gerente general de Perú, o- ¿y qué crees que yo debería de hacer para lograrlo, no? Cuéntame más. Entonces me metía por ahí siempre en las conversaciones. Bueno, qué interesante conversación. Yo te venía a preguntar si a quién recomendarías tú, pero ahora pensándolo bien y viendo tu curiosidad, pues a lo mejor podrías ser tú un candidato, sí, sí, ¿no? sí. Entonces esa curiosidad siempre fue la que yo te diría uno de los componentes. Te pongo otro ejemplo. Yo me acuerdo que yo no tenía ningún puesto directivo ni de liderazgo en Microsoft, empezaba mi carrera, pero yo me acuerdo que yo llegaba temprano a la oficina y siempre veía yo que el director general ya había llegado. Me daba muchísima curiosidad. Yo llegaba a las 8 y él ya estaba Ahí ahí, está. y pasaba yo discretamente por su oficina y veía qué estaba haciendo, y estaba leyendo un periódico y tomando notas. Ajá. Y yo decía: "¿De qué tomará notas? ¿De qué está leyendo? ¿De qué está leyendo?", ¿no? Y ya cuando sean en estas compañías, el director hablaba con los empleados y daba sus pláticas, y de repente te decían: "¿Alguien tiene alguna pregunta?". "Oye, yo estoy curioso". Siempre que llego ya estás ahí, ya le ganaste a Ajá. todos, ¿no? Oye, cuéntame más, ¿qué haces? O sea, ¿qué estás escribiendo? ¿Por qué haces esto? Ah, bueno, es que yo tengo que estar informado y leo el periódico. En ese entonces te llegaba el Ajá. periódico, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces, esa curiosidad de entender, yo creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a caminar hacia esas posiciones. Hay otras que ya después con el tiempo me di cuenta, ¿no? Em, Ahorita ya se habla más de esto en el mundo corporativo, pero en posiciones ya de liderazgo, cuando ya tienes una gerencia, una dirección de una compañía, pues tienes que tener el don de gente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Indudablemente. Tienes que ser inteligente en la influencia social hacia con Indudablemente. los demás, ¿correcto? Y eso siempre se me ha dado a mí muy bien. O sea, siempre he tenido ese don de gente, ¿no? Probablemente había que afinar y desarrollar algunas habilidades que con el camino uno va aprendiendo, como aprender a influir o aprender a persuadir o inspirar de una manera mucho más intencional. Pero siempre estaba ahí ese don de gente, siempre por la educación, por mi papá, mi mamá, incluso yo te diría una persona muy influyente en mi vida ha sido Mimi, o sea, mi esposa es una mujer muy servicial, tú la conoces, Ujú. tiene el servicio en las venas, ella le gusta ayudar, le gusta hacer que la gente se sienta bien. Entonces, eso yo lo he venido adoptando y mejorando en mi vida. Yo creo que ese don de gente, ese acercarme, esa actitud de servir, ayudar, apoyar, siempre ha estado en mí y eso me ayudó Te ayuda mucho. muchísimo. Yo te diría, ese es otro. Yo te diría que hay otro componente que probablemente lo fui madurando con el tiempo, pero yo me acuerdo de algo, una anécdota. Cuando yo salí de la universidad, ya se estilaba la típica idea que te inculcaban a lo mejor tus papás de, oye, que vas a estudiar una maestría, no, ¿no? Mm, O sea, la carrera y si estudias la maestría te va a ir un MBA, mejor, ¿no? un Era MBA. de moda, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo salía de la carrera, yo me consideraba una persona muy mecha corta. O sea, era muy impaciente. Okey. Sobrereaccionaba muy rápido a muchas cosas que me pasaban en mi día a día. Hasta me acuerdo que en ese entonces yo era sumamente celoso. Y esos comportamientos que yo tenía, de repente que yo veía que me encendía por nada, me daba celos en mi relación con Mini, que ella se juntara con sus amigos, como que decía, esto no está bien. Entonces yo le dije a mi papá, me acuerdo que le dije, yo no voy a estudiar un MBA, yo creo que necesito un psicólogo. Entonces mi papá me quedó, ¿cómo? ¿Qué Pero te eso no está pasa? loco. Ajá. ¿Qué te pasa? Le digo, no, es que papá, yo he escuchado, porque pues,
En ese entonces, te estoy hablando de 1991, pues no era tan normal que fuéramos al terapeuta o al psicólogo como lo es ahorita, ¿no? Entonces, en lugar de mí, mi MBA, hice una investigación y me topé con un muy buen psicólogo, me acuerdo, cubano, y yo creo que todo eso que aprendí esos 2 años, en cómo gestionarme emocionalmente, fue un parteaguas para tomar una posición así. Creo que la gestión emocional. Entonces, yo te diría, en ese entonces, la curiosidad, el Poco en las personas. enfoco en las personas, la gestión emocional, bien importante. Y déjame cerrar con un último punto, es en estas posiciones, tienes que tener hambre. Okey. Tienes que tener Ah, pasión, tienes que tener deseo, tienes que tener necesidad. En este tipo de corporativos no les gusta a la gente que no piensen así, ajá. ¿no? ¿Sí me explico? Crecimiento, Crecimiento, let's go, desarrollo. desarrollo, vamos a alcanzar la meta, Ajá. a 15 más, let's go. No, Sí, tú has estado ahí, sí, tienes sí, que sí. tener ese hungry, hambre, deseo, necesidad de alcanzar algo. Y yo siempre he sido una persona que le gusta alcanzar algo nuevo. ¿Cuál es el siguiente nivel de reto? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más se Ujú, puede alcanzar en esta etapa, en este proyecto, en esta situación, con este cliente? Y eso fue un componente que en ese entonces se apreciaba mucho. sin duda. Y siempre lo he tenido. Ahora lo tengo más desarrollado intencionalmente, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Porque luego anda uno como caballo desbocado, ¿no? Sí. Fíjate, estas posiciones, yo digo, siempre, ¿no? Pero a muchos nos parece como, wow, muy aspiracional o incluso, oye, pues yo me llevo o conozco al CEO y pensamos de repente que son personas diferentes, no sé, tienen algo muy diferente. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que menos disfrutaste cuando ocupaste cualquiera de estas posiciones o la presidencia de la compañía en México y todo? No te quiero preguntar qué es lo que más, porque sé por dónde pudiéramos. Yo creo que a mí me interesa que nos compartas qué es lo que menos disfrutaste ya estando ahí, como No, pues, líder de esta había organización. muchas cosas que ya no o sea, pues, sobre todo al final de mi carrera tenía yo muy claro qué cosas ya no disfrutaba, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, siempre, o sea, aprendí a ver en algún momento ya de mi vi de mi vida corporativa, aprendí este concepto del saldo a favor. Porque si no Ujú. sufres, hay cosas que te van a gustar y son excitantes, emocionantes del mundo corporativo, y hay cosas que te van a restar. Muy bien. El saldo a favor es, o sea, que Que haya sea más de lo positivo, ¿no? positivo que de lo negativo, porque si no, en el mundo corporativo no duras, peor, Ujú. porque la exigencia es tremenda, estás de repente en tu oficina trabajando en algo importante y el vicepresidente mundial te habla de, quiero este reporte ahorita. No, ¿por qué me pides este reporte ahorita? Yo no, eso odiaba que me dijeran, entrégame este reporte ahorita, ¿no? El presidente quiere este reporte ahorita, ¿no? Ajá. Y y ahorita viéndolo en perspectiva, yo hacía lo mismo de repente, ¿correcto? Sí, sí, sí. Pero eso que de repente no tengas el control de tu agenda porque de repente te pidieron algo que a alguien se le ocurrió en el Olimpo que urge, eso me molestaba mucho, ¿no? Ajá. Em, Toda la parte que era necesaria, en mi gestión en Microsoft fue muy famosa porque por más o menos unos 8 años sacamos el premio a la ética y responsabilidad en México. O sea, la CONCAMIN daba un premio. Y para mí eso era muy importante, hacer las cosas como se deben de hacer, seguir los valores, pero era muy desgastante eso, ¿no? O sea, en grandes corporativos, Ujú. en grandes negociaciones, sobre todo si tienes clientes en gobierno, mantener todo en orden, ¿no? Es demandante, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que en Microsoft teníamos un ritmo de una iniciativa que se llamaba las reuniones de cumplimiento. O sea, había un comité que se llamaba el Comité de Cumplimiento, de Compliance Committee, Ujú. ¿no? Odiaba eso. O sea, no, o sea, era cero agradable para mí ir a una reunión de esas. Entonces yo me enojaba porque todo era complejidad, todo era procesos y pasos
Y además era en esos comités es donde llegaban, oye, mira, pues fíjate que tal empleado infringió el uso de la tarjeta corporativa, oye, de tal empleado pasó esto y le hicieron un reporte y te enterabas de unas cosas que decías, ¿de verdad está pasando esto aquí? ¿En qué momento, no? Sí. A mí me tocó entrar en una etapa cuando yo llegué a Microsoft en México, y esto era inusual en los corporativos de este tipo, pero cuando yo llegué como presidente a Microsoft México, yo ya tenía muchos años como director general en Sudamérica. El presidente en ese entonces de América Latina, Eugenio Bofrán, me dijo, ¿sabes qué, Beto? Desafortunadamente hay varios temas de compliance en la compañía y que hay que trabajarlos. Entonces, no entendía bien qué estaba pasando hasta que ya me meto en detalle, reviso, y sí había varias faltas a los procesos, a los valores, y hay que tomar decisiones muy desagradables, ¿no? Salida de gente, reestructura de procesos, definición de iniciativas, todo eso era desgastante, no me gustaba. Ya, A mí en lo particular no me gustaba, hasta que me acuerdo que un día eh, llega un CFO que tuve, que hoy de hecho es el director general de ERDE, es un tipo brillante, se llama Eduardo Arellano, y Beto Arellano, perdón. Y este Beto, le decía Beto, compliance es para que tú estés en paz, ¿no? sí, sí, Compliance es paz. Entonces vamos a hacer una campaña en la compañía que diga compliance es paz. exacto. Y dije, Wow. wow, eso me encantó. Ahí fue, yo te diría, de esas pocas veces que eso me empezó a gustar un Ajá, poquito. sí, sí, sí. Pero eran reuniones difíciles. Yo te diría, eso no estaba en mi radar de las cosas que me gustaban. Luego Microsoft tenía un estilo, una época, porque luego eso cambió, que era una empresa extremadamente competitiva, Ujú, exigente. Teníamos unos procesos de planeación muy estrictos. Entonces, tenías que presentar 2 veces al año con el corporativo los planes de la empresa, ¿no? O ujú. sea, en este caso, México. México, entonces tenías que ir al corporativo y hacer unas presentaciones y probablemente te podría llevar 2 meses La preparación. de esa presentación. Sí, sí. A mí me tocó estar con Bill Gates presentándole y me decían, Beto, tienes 20 minutos. Como 20 minutos, me Sí, tardé dos no, meses. 60 días trabajando en esto. Sí, ¿no? Ajá, sí. Y tenía que ser perfecto o tirándole a la perfección. Y había rehearsals, me tenía que encerrar con mi equipo. A ver, vamos a imaginarnos que aquí está el presidente mundial, aquí está Bill Gates hablando y te sientes enfrente y a dar tu speech 20 minutos hasta que salga perfecto, no puede, margen de error. Y siempre te agarraban en algo. Sí. Y mucho desgaste en toda la Mucho, preparación y mucho llegabas todo, sí. fundido, llegabas Sí, sí, sí. fundido. Entonces, esa parte era desgastante. Y por último, yo te diría que había una parte que siempre pues, imperfecta en todas las compañías, que es la parte de compensación, ¿no? O sea, al final la entrega de los bonos, la entrega de, ¿no? Nunca nadie se le ha No puedo darlo totalmente todo. feliz, ¿no? Sí, O sea, siempre son sistemas que son imperfectos, que por más reglas que se ponen sí. y cómo calificas a la gente, siempre había discordia. Entonces, bueno, había cosas que no disfrutaba. Lo que yo hice, y para cerrar este tema, es, tenía muy buena gente. Siempre he estado rodeado de gente muy buena. Soy muy bueno haciendo eso. Y, y entonces me rodeaba de gente buena que tenía ya en un momento en mi carrera un equipo muy senior, muy ejecutivo, casi 50% mujeres, 50% hombres, con un muy buen equilibrio. Entonces, tenía gente extraordinaria. Sí, clave, de verdad, tener un Sí, sí, sí. equipo talentoso, que sean mejores que tú de Sí. repente, ¿no? Siempre ha sido eso súper importante. Qué interesante saber qué es lo que nos gusta, porque de repente son, te digo, estas posiciones que dices, "Guau, Sí, o no que todos sea, las queramos, pero muchos las quieren, y pues ya que estás ahí es bueno, sí, pero pues viene con todo esto, ¿verdad? hay cosas tácticas que no dije. Por ejemplo, tienes que estar el lunes en Seattle, pues viaja el domingo. Pero si viajas a las 9 de la mañana vas a llegar fundido a las 7, entonces mejor viaja el sábado. Entonces te perdías el fin de semana con Mm, la familia, ¿no? Entonces, sí.
Insisto, el saldo tenía que ser a favor. O sea, si lo veo ahorita en perspectiva, hay muchos momentos de mi vida con los hijos, de mi vida con la familia que me perdí, que en su momento decía, esto es por algo mejor, Sí. por darles una mejor vida, por darles una mejor educación, y lo entiendes, ¿no? Ujú. Pero también hay cosas que luego ves hacia atrás, ahorita que veo hacia atrás, que Sí. de repente mis hijos se sientan a platicar, y se atacan de la risa entre ellos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en esto? ¿Y te acuerdas cuando ¿Y dónde fulanito? estaba Y yo? yo así como, ¿y en qué momento de mi vida pasó eso? Sí. Sí me da nostalgia. Sí me da una nostalgia así como digo, ¿en qué momento me perdí, no? Pero bueno, no puedo hacer nada por eso, fue por algo bueno, Ujú. pero sí había cosas de ese tipo que la misma exigencia del mundo, porque además no es solamente la exigencia del mundo corporativo, algo que uno va aprendiendo con la madurez. Yo ahorita tengo 57 años y ya lo hago diferente, pero es cómo manejas la presión. Entonces, Sí. la primera vez que me nombraron director general en Perú, cuando salí de director 20 años después de que estuve como director general, pues cómo manejaba yo la tensión, la presión en estas compañías donde todo es al trimestre, no vives al trimestre, ¿no? Quarterly accountability, eres el rey en el trimestre o eres el más odiado, eres el rey, el odiado. Fallaste el trimestre, ya valiste. Sí. Hiciste el trimestre, eres el mejor. Fallaste el trimestre. Entonces son como en un año en el mundo corporativo, sobre todo empresas que cotizan en bolsa, son como 4 años, microaños en un año. Sí, sí, sí. Sí, verdadero villano. Fíjate que hace ratito platicabas de, oye, pues le tenía que presentar a Bill Gates. Déjame preguntarte una cosa que tú al estar, pues, muy en contacto con él, quiero pensar, que tú digas, esto es lo que yo más le admiraba a esta persona. So solo porque no todos tenemos la oportunidad de estar en contacto con estas personalidades tan famosas y de repente tan admiradas en el mundo. Entonces, tú que tuviste ese chance, ¿qué dirías? Oye, esto le aprendí a él o esto fue lo que más me gustó de esta persona tan conocida. ¿Qué Mira, dirías? tuve la fortuna de estar muchas veces con él, o sea, Ujú. con Bill Gates en visitas que hizo aquí a México, que tuve a mi cargo de estar en la preparación con él. Aquí en México, cuando empecé mi carrera acá, luego cuando estuve en Perú, lo reuní con el presidente de la República en ese entonces, en Colombia también, acá en México también. Y luego teníamos los directores generales, reuniones con Bill Gates, en una reunión que había de directivos, donde él iba y daba sus discursos. Pero la vez que más me impresionó Bill Gates es, hay una serie en Netflix que la gente que nos está escuchando vale la pena que la vean. Es una que dura, son como 2 capítulos que habla sobre la vida de Bill Gates. Se me fue ahorita el nombre de la serie, pero busquen ahí Bill Gates, no, es una serie corta. Ajá. Y él habla ahí de un concepto que él tenía instaurado en Microsoft que se llamaba la Semana del Pensamiento. Se llamaba The Thinking Week. Okey. Entonces él tiene una cabaña en el bosque, donde va y se encierra, lee lo más que puede de libros y de ahí se le ocurren 10,400 cosas. Y luego todas estas ideas se las llevaba al corporativo y en el corporativo pues todo su equipo lo ayudaba a diseñar una cosa que se llamaba The Thinking Week. Okey. Y cada año seleccionaban a ciertas personas del corporativo a ir a esa semana del pensamiento estratégico con Bill Gates. Okey. Y un día que me toca, llega una Qué carta, ¿qué padre. crees? Fuiste seleccionado Para el con Thinking Week. Thinking Week con Bill Gates y yo estaba, no manches, güey. Ah, Y además esas reuniones son de las cosas del saldo a favor del mundo corporativo, porque claro, al no, hotel que pues, te llevaban era el hotel donde va Bill sí, Gates, no a cualquier hotel, güey, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, me acuerdo que nos llevaron a un hotel que a él le gustaba en Seattle. Ajá. Y entonces, pero lo más impresionante a lo de tu pregunta es, primero nos llegó un paquete, así, de toda la prelectura que había que hacer antes de llegar. Y me acuerdo que decía Juan Alberto, tú fuiste seleccionado para leer todo lo que tiene que ver con la tala de árboles en el mundo. Yo decía, ¿de quién me estás Esto así hablando? fue, o Así sea, fue, okey. literal. Yo como, o sea, toda mi lectura era tala de árboles. O sea, pues todo lo que es la toda esta industria que hay ¿no? Pues deforestación, más bien. Deforestación que hay en el mundo.
pero bueno, que se usa la madera para otras cosas, entre ellas papel, correcto, el hacer el papel. Entonces, bueno, me toca a mí esto, llegas a esta reunión, te reúnen en grupos de trabajo y entonces te dicen, bueno, a ustedes les tocó este tema porque tienen que presentarle a Bill Gates ideas de cómo podemos con tecnología empezar a usar menos papel. Era cuando todavía ni siquiera existía el iPad en ese entonces, Ujú, ¿me ujú, explicó? ujú. Entonces eran como esos pininos de cómo podemos crear iniciativas que ayuden con tecnología a las empresas a usar a reducción de papel. A ustedes les tocó ese tema, va a llegar el día, vamos a estar aquí 5 días, hay todo un proceso que tienen que seguir y el último día le tienen que presentar a Bill Gates y la regla es esta, tienes 10 minutos para hablar con él. Solo puedes usar un rotafolio, no se puede usar PowerPoint. ¿Cómo? Así todos digo, ¿cómo que no se puede usar PowerPoint? Ajá. Entonces, En algún lado leí que a él no le gustaba el PowerPoint, ¿no? O o eso sea, en esa reunión no se no podía se usar podía. PowerPoint. Ok, O ok, sea, eso era ahí como, ok. ¿de qué me estás hablando? Ujú. Tenías que usar un rotafolio, tenías que poner tus ideas centrales y sobre eso desarrollar tu concepto de Bill Gates. Y a mí me tocó exponerle. Oye, y en tu experiencia en estas semanas, perdón que te interrumpa, del pensamiento, ¿sí se aterrizaban en la vida real esas Impresionante, ideas o eran? impresionante. Lo Porque, que pasa porque es que luego Microsoft. pasaba que, bueno, pues ya nos fuimos y ya todo, ay, y hace 4 años, No, no, pues no. no pasó nada. En empresas, bueno, así, no, bueno, Microsoft, pues, sabemos que es una empresa que ha sido muy exitosa hoy en día, Ajá. pero siempre han tenido un buen proceso de research. Y- O sea, de qué cosas, o sea, en esto, lo que hacían ahí, lo que entiendo que hacían ahí, hace cuenta, y si lo ves en el programa de Netflix te lo explican, después de que cada equipo presentaba, Bill Gates tenía una libreta y se mueve así, y está tomando nota, nota, nota y súper atento y hacía preguntas, te veía y te decía, I have a question for you, I have a question for you. Entonces, el tipo, ¿qué aprendí? Su nivel de atención, su nivel de presencia, tomando nota, connecting the dots. Esto que dijo aquel equipo con esto, pa, pa, pa. De repente llamaba a su asesor, le decía, ok, mira, esta lámina de este equipo, péguenla ahí. Entonces, pegaban en el aula, todo lo que exponías Guau. iba pegando a todo alrededor. Oye, perdóname, hubo un tema de tala de evitar papel o tala de árboles. ¿Hubo algún otro tema que Por ejemplo, hayas de ahí dicho, salió. wow, este está muy bueno que te acuerdes? O sea, Sí, algo. hubo dos temas que me acuerdo. Uno, de aquí salió, bueno, no estoy diciendo que, sí, de aquí salió la idea de lo que es OneNote, Ok. el famoso OneNote, que todo el mundo, pues millones de personas hoy usan esa tecnología para tomar notas, ¿no? Digitalmente. Después de ahí Microsoft se metió. Microsoft no fue tan exitoso como otras empresas en la creación de las tabletas en ese Ajá. entonces, porque Microsoft no hacía hardware. Fue Apple, Pero de ¿no? ahí salió la aplicación de OneNote, de ahí salió muchas aplicaciones de workflow que se usaban en los sistemas de correo electrónico en los Ok. corporativos. Y algo que me acuerdo que salió ahí es la primera vez que oí este concepto de los espacios en blanco, le llamaban white spaces. ¿No? Es una tecnología para transmitir Wi-Fi a través de las radiofrecuencias con lo que se transmite televisión y radio. Entonces, los países tienen unas legislaciones para transmitir unas frecuencias para transmitir televisión, que Ujú, normalmente están compradas por las televisoras, ujú. pero entiendo que hay unos espacios que quedan en blanco que no están regulados. Ok. Esas radiofrecuencias, ahí se puede transmitir datos y es muy barato, pero es un tema político. Es un tema político de legislación, de quién tiene el control de estos white spaces. Y eso me llamó mucho la atención porque de ahí se derivaron muchos proyectos de cómo se le podían dar a zonas rurales acceso a tecnología de bajo costo, porque al final no Claro, solamente era el acceso a la tecnología, sino cómo conectas a zonas rurales al mundo, ¿correcto? claro. Entonces ahí fue la primera vez que escuché eso y después ver cómo ese tipo de proyectos despegaron era impresionante. Cierro con esto. Él terminaba la sesión de la Semana del Pensamiento, se iba a todas las láminas que estaban en el salón y decía con un asesor, esto sí, esto no, esto hace sentido, 3 años, esto ahorita, esto sí. Y lo que él decía que sí,
Se lo llevaban y Y sucedía. se iba a los laboratorios o a la gente, a los ingenieros que ya tenían que hacer que eso Sucedía. sucediera. Entonces, ahí, ese proceso del pensamiento, Oye, es es que qué importante parar un momento como para totalmente. la estrategia hacia adelante. O sea, nunca hay tiempo, ¿verdad? O sea, ay, y ya lo decías hace rato, hay que entregar el Q, pero pues el Q está hecho de meses, entonces hay que entregar el mes uno, el mes 2 Y y de el ahí, mes por 3. ejemplo, de ahí se nos ocurrió cuando yo regresé de ese viaje como iluminado, Illuminati, así como que regresé así como, wow, soy con Bill Gates ¿Qué una acabo de semana, vivir? me presenté 10 minutos, Ajá. casi me hace trizas, ¿no? Pero aprendes, o sea, cómo tomaba nota, su intencionalidad, cómo se preparó antes. Entonces, ahí es donde aprendí que hay que prepararse antes de las reuniones, no en la reunión. O sea, ya la preparación a la reunión era más importante que la reunión. O sea, lo que nos pusieron a leer, ¿ya me Sí, entiendes? sí, O sea, todo eso lo aprendes en ese tipo de sesiones, de como, foros. como él además se quedaba un rato más a convivir con la gente, era curioso, cuéntame, al menos las veces que hablaba con él, de repente estás ahí y te tomas una copa con él, "Hey, how's your family?" O sea, me llamaba la atención que se salía luego un poquito de lo corporativo, él era muy técnico, muy profundo en sus temas, Ajá. este, y luego también te da miedo hablar con alguien así, decir, no le vaya a cagar aquí. ¿No? Mañana me corren. Sí, y debut y despedida, ¿no? Llego O del sea, Big en Big esas Week reuniones pensabas así como que le digo, y él en ese entonces tenía una frase muy famosa que decía, si lo ves en el programa, él era muy famoso en ese entonces porque decía, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Entonces, después del tiempo ya tuvo él asesores y coaches que lo ayudaron a que cambiara su estilo en cómo se dirigía con la gente, porque imagínate que tú estás Sí, dirigiéndote con el hombre más rico del mundo y de repente sí. algo no le gustó y te dice, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida, Sí, no, te te sientes, sientes sí, ¿no? hecho pomada, Sí. ¿correcto? Entonces, pero bueno, son de las cosas que uno aprende en ese tipo de Uy, reuniones. qué importante. Nosotros lo que hicimos cuando hice eso, cuando fui a ese viaje, regresé a Microsoft México e instalamos un Thinking Week local para innovar en procesos de cómo llegar y mejorar nuestro servicio, cómo llegar mejor a nuestros clientes y llegar y mejorar el servicio a nuestros clientes. O sea, la idea dije, bueno, aquí no vamos a innovar productos, pero sí podemos innovar en iniciativas y procesos de go-to-market, que ese es mi trabajo en una oficina local, ¿correcto? Claro, Entonces, esas ideas también me ayudaron a implementar ese tipo de iniciativas, cuales fueron muy exitosas. Y al ganador de la mejor iniciativa le dábamos un viaje le pagamos a la mejor universidad aquí en México una maestría o un diplomado en Harvard o algo qué así. padre. Y entonces la gente se emocionaba por participar y la gente traía sus ideas. Entonces se sentía ese ambiente como de colaboración y de innovación Sí, sí, sí. en una oficina local, ¿no? Oye, ¿y cuál dirías? Me voy a empezar a mover, pero antes de hacerlo, ¿qué fue el legado del que más orgulloso estás en tu paso en Microsoft? O sea, que dirías, esto marcó mi paso ahí. Una cosa, ¿qué sería? Sin duda es el desarrollo de las personas. Ok, O sea, si tú cuéntanos. hoy vas y preguntas por Beto en Microsoft, te van a decir, Beto siempre se preocupó, ocupó por mi desarrollo. No quiere decir que era perfecto, pero ese era mi highlight, ¿no? O sea, como todo en la vida, imperfecto, tuve ahí por ahí, como todo director general que va aprendiendo, pues decisiones a lo mejor equivocadas que tomaste en algún momento con temas de gente, pero en general yo te diría, la gente te va a decir Desarrollo. siempre, Beto, su don de estar cerca de la gente, preocuparse, inspirar, quitando algunos errores que uno comete en el camino, que es normal en compañías tan grandes, pero ese siempre fue mi fortaleza, ¿no? Es esta, hoy veo muchos de los directivos que están ocupando grandes posiciones ahorita en aseguradoras o en bancos, o el director general actual de Facebook estuvo conmigo trabajando, director de Amazon México estuvo reportándome a mí muchos años, y tengo a mucha gente hoy en la industria o en posiciones claves hoy en el mercado que pasaron bajo mi gestión, y cuando hablo con ellos sale esa parte de gracias
por el apoyo que me diste en el desarrollo. Entonces, siempre el tema de las personas y la cultura correcta era para mí algo de lo que más le dedicaba tiempo. Entonces, yo tenía 5 pilares de mi gestión, que los recuerdo perfectos, y el orden era gente, si tenemos a la gente correcta y la gente feliz, 2 vamos a tener a clientes contentos y felices. Si tenemos clientes contentos y felices, las ventas se van a dar. Si las ventas se dan, pues vamos a tener dinero para innovar y para ser socialmente responsables. Y a mí me gustaba mucho invertir en responsabilidad social. A la fecha es algo que para mí es muy importante y todo esto en una base de valores y ética, ¿no? Esos eran mis pilares de mi gestión. El número uno era las personas. Qué satisfacción y qué orgullo esto que dices, ¿no? De repente voltear y saber que ayudaste, porque yo creo que ese es el rol de un líder, ¿verdad? Crear más líderes, ¿no? Desarrollar nuevos líderes. Estamos súper necesitados de liderazgo inspirador, de liderazgo buena onda, déjame decirlo. Y, y me parece que no todos los líderes que tenemos están enfocados en eso, así que eh, me parece Sí, sí, sí. padrísimo. Y la verdad que no lo sabía, ¿no? Sí, lo vas Entonces, aprendiendo y no es algo que de la noche a la mañana, o sea, yo tenía, es como te dije al inicio, me ujú, preguntaste, oye, yo tenía ese don de gente, pero luego vas siendo más intencional y lo vas desarrollando, y me gusta de verdad muchísimo. O sea, le dedicaba, por ejemplo, cuando teníamos nuestras evaluaciones trimestrales o evaluaciones anuales, muchísimo tiempo a escribir las revisiones de la gente, qué les voy a preguntar, qué les voy a decir. Me sentaba con mi equipo de recursos humanos a ver cómo manejamos esta situación bien, cómo lo retenemos, cómo lo motivamos, qué educación le damos. sí, qué importante. Retaba yo muchísimo. Por ejemplo, había momentos que, que me frustraba, por ejemplo, que yo hiciera las revisiones de todo mi equipo y entonces yo después condensaba la retroalimentación que me daban a mí y yo en el siguiente staff que yo tenía con mi equipo les decía, ya me reuní con todos ustedes, gracias, ya terminamos el proceso de revisión de su resultados del año y este fue el feedback que ustedes me dieron a mí y este es mi compromiso con ustedes. Cada uno de ustedes les di una serie de notas. Espero que, igual que yo, se comprometan ustedes a seguir trabajando en su desarrollo. Me acuerdo de una vez que les dije, y les quiero decir que este año en particular me sorprendió que ninguno de ustedes, de los 14 directores que tengo, me pidió ayuda para su desarrollo profesional. Y eso me preocupa, porque entonces creo que estamos bajando los estándares y no puedo admitir eso en el equipo y todo el mundo se quedó viendo así como, ¿what? Porque fue la verdad. Nunca llegó nadie con un requerimiento. Y eso es preocupante hoy en las empresas modernas. O sea, que no tengas una persona que te reporte, que diga, oye, quiero un mentor, quiero un coach, quiero ir a este curso, quiero ir a esta conferencia, quiero ir a este diplomado. Es preocupante. Quiero Quiero, inscribirme a este curso online. quiero O sea, desarrollarme, al quiero. final, nosotros como coaches hoy en nuestro rol actual, o si tú eres director de una empresa, tu rol principal es generar valor para la compañía. Y la única forma de volvernos personas de más valor, pues es estudiando, es preparándote, porque Sí, al final estás ahí para generar valor. ya, Entonces, para mí eso era algo muy muy importante y importante. es ahorita. Hubo un episodio en tu tiempo en Microsoft que, que alguna vez me contaste que marcó, déjame decir, un antes y después, no solo en Microsoft, sino creo que en tu vida. Eh, ¿Nos puedes contar el episodio acá que sucedió en Colombia, cuando llegaste allá como director general? Me- si tú te sientes cómodo, me parece que es algo que, que es muy, muy padre escuchar. Sí, claro. Mira, hoy lo enseño diferente, o sea, porque ya lo veo en perspectiva, ya pasaron muchos años del incidente, todos tenemos cruciales en nuestras vidas. Ujú, Y un crucial es un momento que te define.
un antes y un después, y puede haber, pues hay cruciales buenos y cruciales complejos, diferentes, ¿no? O sea, un crucial puede ser la muerte de un ser querido, pero un crucial también bueno puede ser el día que te casaste, nació tu primer hijo, ¿no? O sea, algo sucedió que marcó un antes y un después, ¿verdad? De acuerdo. Y todos tenemos seguramente, tú tienes tus cruciales, yo tengo los míos, pero hay uno que me marcó mucho que fue en el 2003, fue el 7 de febrero del 2003, 8 de la noche, viernes, nunca se me va a olvidar, que fue, estaba yo recién nombrado como director general para Microsoft Colombia y ese día íbamos llegando al hotel. Mi esposa tenía 2 días de haber llegado a vivir a Colombia, 2 días, ella llegó el miércoles, Ujú. llegó con Diego y con Bruno, Matías no había nacido, y ese día entrando al hotel, más o menos entramos a las 8, los invité a cenar en el hotel donde estábamos hospedados, en lo que me daban mesa para cenar. eh, Bruno, nos distrajimos y Bruno se salió del restaurante, tenía 2 años, Bruno sale jugando hacia el elevador del hotel, Mini se asusta, Beto, se salió el niño del restaurante, no lo encuentro, me salgo corriendo, voy tras de Bruno y Bruno estaba jugando en el elevador, afortunadamente lo alcancé, entonces Mini me alcanza con Diego y me dice, oye Beto, los niños están súper inquietos, mejor vamos a descansar al cuarto y más tarde bajamos a cenar. Se tardaron ese día en darnos una mesa porque estaba lleno. Este lugar es, para que lo entiendas, este hotel que se llama el Club El Nogal, es como el Club de los Industriales en México. Ok. Un lugar, pero tiene un hotel donde te puedes hospedar y ahí me hospedaron a mí mientras me entregaban mi departamento donde yo iba a vivir en Colombia. Entonces yo ya tenía 2 meses viviendo ahí. Entonces, bueno, de ahí me subo al elevador, el niño estaba jugando con los botones del elevador, mi cuarto estaba en el piso 10, subo piso 10, se abren las puertas del elevador, camino a mi cuarto y en el momento en que saco la llave del cuarto y abro la puerta del cuarto, ¡boom! Todo vuela en pedazos. Todo así. Mi esposa y yo nada más vemos una ráfaga de fuego que viene hacia nosotros. Yo salto sobre de mis hijos, mi esposa sale volando 2 metros. En ese momento, ¡bum! Humo, fuego por todos lados. Caigo sobre de mis hijos. Yo nada más veo los ojos de mis hijos al caer. Se me quedaban viendo como de esta manera, diciendo, papá, reacciona, papá, ¿qué sucedió? En eso, en segundos, levanto la mirada y digo, Dios mío, ¿qué pasó? Yo no veía a mi esposa, veo fuego, tiniebla, humos, empiezo a escuchar gritos por doquier. Dije, Dios mío, ¿qué sucedió? Y empecé desesperadamente a decir, Mini, Mini, ¿dónde estás? Mini, ¿dónde estás? Me paro, agarro a Diego y a Bruno, los veo, estaban paralizados del susto, estaban bien. Le digo, Diego, abraza a tu hermano. Papito, ¿qué pasó? Abraza a tu hermano. Papito, ¿qué pasó? Abraza a tu hermano. Necesito encontrar a Mini. Me salgo a buscarla, la encuentro 2 metros de donde estábamos, en el piso, golpeada, aturdida, la levanto. ¿Qué sucedió? Le digo, no sé. Me dice, ¿dónde están mis hijos? Están bien. Corrí a donde dejé los niños parados y en ese momento, en ese segundo, nuestra vida se veía totalmente amenazada. Y así es la vida, pasan sucesos que, ¡pum!, en un segundo te ponen a, a colgar, tu vida cuelga de un hilito. Y en ese momento fue sobrevivir, salir de ahí. Empezó el incendio, el humo, los niños empezaron a asfixiar, me quité mi suéter, les empecé a enredar con lo que ves en primeros auxilios para que no te vayas a ¿Y qué asfixiar. fue lo que originó? Entonces, pues al final de todo esto ya tardamos en salir como 2 horas. En el proceso de salida logramos rescatar a unas niñas que estaban atoradas en un cuarto. Gracias a Dios estábamos en el piso 10. Cuando logramos salir por las escaleras de atrás, porque las escaleras de emergencia todas fueron destruidas, o sea, todo lo que estaba en medio se destruyó. Ok. Nosotros quedamos en el borde del piso 10, todo lo que estaba hacia abajo voló en pedazos. Cuando ya salimos a la calle, más o menos una hora y media después, pues vimos que estaba la policía, el ejército, heridos, muertos, desastre, porque logré encontrar una salida, o sea, nos tardamos en evacuar una hora y media explorando por dónde salir. Había sido un atentado terrorista, una bomba. Pues, en ese entonces las FARC decidió que era el lugar ideal para eh, crear un hito en el terrorismo en Colombia. Y bueno, pues tristemente mucha gente murió ese día. Y pues eso te cambia la vida. O sea, ese día salimos de ahí, sales corriendo, despavorido, y qué va a pasar con tu vida, y los niños llorando, Mini llorando, yo llorando.
Yo después me puse mal de salud, porque al siguiente día tuve la mala idea de entrar al lugar para tratar de recuperar algunas de nuestros papeles, a ver si estaban en el cuarto, pasaportes. Cuando vi la magnitud del desastre, porque entré con te dejaban entrar con el ejército para ver, sacar cosas de valor, y la embajada de México me quería sacar de México, del país, De Colombia. de Colombia, perdón. Y bueno, eh, me desmayé, me desmayé y de ahí al hospital, estuve internado una semana. Después de esa semana, me recomendaron que yo y mi familia teníamos que ir con unos terapeutas para que manejen ¿cómo se llama? Postraumático, ¿cómo se llama? Eh, Pues sí, o sea, el efecto del trauma el que traen efecto del del... trauma. Y, y bueno, pasas por todo un proceso difícil. Yo estaba enojado, tenía miedo, yo me sentía culpable. Yo dije, puta, por mi culpa los traje aquí, por mi ambición de crecer, sabía que era peligroso. O sea, yo me estaba dando en la torre con todo ese pensamiento. Mini estaba súper asustada, los niños estaban chicos, estaban sacados de onda. Por eso el terapeuta tenía que ver qué tanto era el daño. Pero bueno, al final todo eso llevó a un proceso de recuperación que nos llevó mucho tiempo, a cada quien diferente, a mí ni diferente que a mí. Yo me tardé como un año como en recuperarme al 100%, pero eso te pone la vida en perspectiva. Pasaron, en ese proceso de recuperación, pasaron muchas cosas y pues valoras la vida diferente. Uno de los grandes aprendizajes fue agradecer. O sea, creo que desde el 2003 al día de hoy no hay un solo día que no me pare en las mañanas a dar gracias. Y de verdad, no ha habido un solo día que diga, Señor, gracias por un día más. Porque pues ese día mucha gente murió, a nosotros no nos tocó, ¿por qué no nos tocó? No lo sé, pero también te pone en perspectiva de decir, oye, si estoy aquí, ¿para qué estoy aquí? ¿No? O sea, a ese nivel llegas Sí, cuando sí, estás a sí. punto de morirte y que tus hijos se van a morir, tu esposa, pues sí te cuestionas para qué estás aquí, ¿no? Entonces, en ese momento me acuerdo que en ese proceso de reflexión me di cuenta que en muchos aspectos de mi vida yo no estaba dando la mejor versión de mí. O sea, yo sentía que podía ser un mejor esposo, podía ser un mejor papá, podía ser un mejor líder. Me acuerdo que un día mi papá me dijo, oye, como el hombre araña, ¿no? ¿Se acuerdan de esta, Sí, como el grandes, tío Ben, grandes grandes poderes. poderes, grandes responsabilidades? Mi papá un día me dijo algo similar, me decía, oye, hijo, ser el director de un país es una gran responsabilidad. O sea, estás en Colombia, más de 60 millones de personas viven aquí y tú fuiste elegido el director general. Tómatelo serio. Y yo así como, ok. Entonces, tu perspectiva va cambiando a cómo puedo trascender más, qué legado, qué servicio, qué cultura, cómo podemos ayudar a la comunidad, cómo podemos dar la milla extra por nuestros clientes. Me explico, ya no es como jugar a solo a hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tu perspectiva cambia y fue un proceso evolutivo. Yo te diría que eso es lo que más marcó ahí en cómo ve Beto el liderazgo hoy. Hay un antes y un después radical de ese incidente. Mm. Sin duda, eventos y todavía permaneciste en Microsoft muchos años después Sí, 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 o de este sea, evento. O sea, ¿cuántos ese años más estuviste en sí, no, Microsoft? ese evento no fue un irte de Microsoft, sino fue, oye, a lo mejor es momento de consolidarme, ver las cosas diferentes, tenía miedo. Todo ese proceso nos llevó a mi esposa y a mí discernir si nos íbamos de Colombia o no. La compañía me dijo, ¿qué quieres hacer? Pero al final mi esposa y yo dijimos, mira, fue muy lindo porque mi esposa y yo dijimos, por una razón, así fue, ¿eh? Un domingo, oye, ¿nos vamos o nos quedamos? Y Mini, no, no, ¿cómo que nos vamos? Nos quedamos. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Te quieres quedar? Pues sí, ok, le digo, pues es que nos quedamos. Yo no sabía cómo sacar el tema, pero le digo, ¿por qué crees que nos debemos de quedar? Y me dice Mini, por una razón divina. Así me contestó. Y yo, estoy de acuerdo contigo. Porque sentimos que ese día fuimos guiados por Dios. Así te lo decimos. Honestamente lo digo así. Y por alguna razón que la entenderemos en el camino, estamos aquí. Y Dios nos dio la oportunidad de vivir aquí, estar en vida por alguna razón. Y ya en el pasaje de todo lo que vivimos nos dimos cuenta, grandes amigos, impacto en la sociedad, los proyectos sociales en los que pudimos crear. Yo me metí a crear una fundación que se llama Tejido Humano para ayudar a las personas
víctimas del terrorismo. La primera dama de la nación me invitó a crear esa fundación, la creamos con un amigo que se llama Juan Carlos Franco y el presidente Álvaro Uribe. La fundación sigue existiendo. O sea, cosas que dices, wow, nunca me imaginé crear centros comunitarios tecnológicos por toda la región, o sea, hacer el bien. O sea, entonces era como aprendía toda esa energía negativa Ah, a cómo transmutarla, ¿no? Y pasar de esa discordia a concordia, a luz, a hacer cosas buenas. Yo creo que fue uno de los mayores aprendizajes. ¿en qué momento tú dices: "Listo, ya acabé de estar aquí"? Aquí Microsoft me refiero, no Colombia, me estoy moviendo. O sea, ¿en qué momento pasa este evento? Tú te quedas muchos años más, de Colombia vienes como presidente de la compañía para acá. ¿En qué momento dices: "Listo, ya, quiero moverme, se acabó el juego"? Seguro fue una serie de eventos, pero, ¿qué me dirías? Listo, aquí dije, hasta acá y hacia dónde, te querías mover. Mira, tengo un cuaderno muy lindo en mi oficina, un cuaderno negro muy lindo de un proceso que hice terapéutico después del incidente, que tenía yo que trabajar muchas cosas en mí porque estaba yo enojado cuando pasó lo de Colombia, pero como que sentí que trabajé muchas cosas y otras que se quedaron ahí, como que las evitaba yo, ¿no? Espérame, nada más para aclarar, ¿cuántos Sí. años después te quedaste? O sea, pasó el No, el evento, evento fue en el eh, 2003, y después tuve saliste. 5 en Colombia, 5 en Colombia, o sea, 2008, y luego del 2008 al 2015 estuve como presidente de Microsoft, o sea, muchos años más. Muchos años, De okey. hecho, eso me ayudó a mi gestión, o sea, llegué con una perspectiva diferente a México. En México me tocó llevar la organización de 350 millones a $1 billón. Entonces, fue una etapa muy padre de mucho crecimiento, pero en ese proceso ya había cosas que, como tú dices, no había una sola variable, no había una sola razón, sino ya había cosas que empiezas, yo particularmente, porque hay gente que ama la vida corporativa y yo la amé, este, pero yo llegué a un momento donde empecé a ver como incongruencia de las decisiones que se tomaban, este rush de hacer dinero, 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 y de repente despide a 20,000 empleados. O sea, ¿cómo por qué? ¿No? Ya no empezaba yo a comulgar con muchas cosas que yo veía y escuchaba en ese entonces, pero bueno, esa era mi perspectiva, Ujú. esta presión de vivir al trimestre. Yo decía, ¿ya para qué más? No sé por qué. ¿Por qué tiene que ser así? No sé, como que ya empezaba a estar incómodo con varias partes. En ese entonces Microsoft estaba en una etapa de mucho cambio y transformación y el tema como de desarrollo de la gente ya no era tan importante, porque yo me acuerdo que hablé con el presidente mundial, que ya se retiró también, y que le dije, oye, yo puedo ser el que crear una iniciativa de coaching para todos los directores generales de la región y te puedo asegurar que con eso vamos a disparar los resultados a un siguiente nivel. Me dijo, Beto, ¿de qué me estás hablando? Eso no me interesa. O sea, como que mi pilar principal, que era la gente. Entonces, eran varias cosas. Entonces, en el 2013 decreté en un cuaderno que tengo ahí, ya estoy cansado de la vida corporativa, me encantaría hacer algo diferente, pero no sé qué hacer, tengo miedo. Sí, tal cual. O sea, tengo más pavor. ¿Y pavor de qué? Pues dejar de ser el presidente de Microsoft. Claro, claro, no manches. O sea, ¿cómo? Dice la gente cercana, muy íntima que yo tenía, dice: "¿Estás loco? No, güey, a ver, tómate un tequila y ya cambia de Sí, no, tranquilo. no vas a hacer eso". Mi papá se superenojó con esa decisión. En ese entonces se molestó mucho, pero no, fue 2013, empecé a decretar y escribir, y ahí me acuerdo que una coach, siempre he estado muy cercano de coaches maravillosos en mi carrera, nunca lo he hecho solo, de ahí es donde me hice fan del coaching. Siempre traje muy buenos coaches y mentores para mí, para mi equipo de trabajo, para la organización. Mi primer coach yo lo contraté en el 1999. O Wow. sea, yo siempre he estado metido en el coaching. Luego Mini se certificó en el coaching. Entonces, trabajando con mi coach, aprendí varias cosas. O sea, esta falta de claridad que en ese momento tenía, estaba como nublada mi carrera
y sigue para mí. No me emocionaba, no me prendía de fuego el, ahora vas a ser el vicepresidente mundial. Es que no, eso no me excita, Ujú. ¿no? O Sí, sí, sea, sí, no me prende. sí, ya no me prende. Yo sí decía, entonces empecé a trabajar con una de mis coaches y una terapeuta al mismo tiempo para entender qué está pasando, y en ese proceso me di cuenta de que mi propósito en la vida estaba cambiando, que yo le estaba dando ya prioridad a otras cosas, lo cual hacía sentido del mundo. Y en ese proceso hice un ejercicio muy lindo que se llama las áreas dulces, se llama the sweet spots, que es, al contrario de la pregunta que me hacías que no te gustaba, qué es lo que más amas hacer y Exacto. darías tu vida por estar más tiempo haciendo lo que más La amas hacer. gente, Y yo desarrollar. decía, la gente, desarrollar el one-on-one, dar conferencias. Entonces, para mí fue fácil discernir eso y decir, ok, ¿cuál es el mayor miedo que tienes? Pues perder mi estatus. Mi esencia hoy es como que siento que mi ser lo pegué a Microsoft, indebidamente o no, pero pasa eso en la vida corporativa. Yo era el presidente de Microsoft, yo llegaba a un lugar y, mira, Beto, el presidente de Microsoft. Ajá. No era Beto el papá de Bruno, era Beto el presidente de Microsoft. Entonces, por años fui así, y mi pavor era, y ahora que me salga, ¿quién voy a ser? Beto González, güey. Ya sé, güey, quién es. No, aparte González. Sí, sí, sí. ¿De cuál? Perdón, señor, aquí tenemos a 100,000 González. ¿Cuál de todos los González es? Pues este, Sí. ¿no? Yo tenía pavor de eso. No me daba cuenta, pero bueno, tuve que trabajar eso en mi proceso. Y en lugar de, pero ahí donde aprendí en el coaching algo mágico, yo estaba muy enfocado en lo que podía perder y no estaba yo enfocado en lo que yo podía ganar. Y ahí fue la magia, porque los miedos así se trabajan. El miedo es una falsa expectativa de algo que no ha pasado normalmente, ¿no? Y tienes miedo a perder algo y ese algo no ha sucedido, sino más bien, o sea, sí, vas a dejar de ser esto, pero vas a ganar esto. ¿Por qué no mejor te enfocas en qué vas a ganar versus en qué ya vas a perder? Y ese cambio ¿Qué de ibas a ganar? conocer gente nueva, conocer nuevas industrias, apoyar a más personas en su crecimiento, en su desarrollo. En ese entonces entendí que mi propósito era inspirar a las personas para que puedan detonar su poder interior, adoptar un estilo de vida consciente y vivir en equilibrio. Me tardé tiempo en escribirlo, en ponerlo en esas palabras, pero cuando lo realicé dije, wow, esto se puede magnificar, ¿correcto? Sí, Entonces, la retribución ha sido de todos estos años desde que me salí de Microsoft eso, de ver las miles literalmente de personas que hemos logrado impactar en su vida y haciendo una realidad este propósito de detonar su poder interior para que esas personas crezcan, y estos 10 años retadores desde el punto de vista de como cualquier emprendedor, pero sumamente satisfactorios en sí. el impacto, ¿no? Sí, porque creas Irradiate More, Sí. ¿no? Y cuéntanos un poquito qué hacen en Irradiate More, o sea, este, Bueno, en Irradiate ¿cómo, More nace con la idea de cómo nace y cómo está ahora, no? sí, yo, o sea, llevo 10 años pues de haber emprendido, de haberme salido del mundo corporativo. Ajá. Los primeros 2 años fue como, pues, no sé ni qué pasa aquí, ni por qué Sí, tomé esta decisión. Es como, wow, sí, sí, sí. estoy espantado y no sé qué, ni por dónde tomar el caminito, pero ya tenía más o menos idea de qué hacer. Entonces, lo que hice fue irme a estudiar a España, me fui a estudiar a Costa Rica, me fui a estudiar a Santa Clara, California, Estados Unidos, varios lugares. Estudiar y meterme de fondo en el mundo del coaching, o sea, de fondo fue de fondo, academias, certificaciones, conferencias. Fui a profesionalizarme como conferencista en varias academias, en una que está en San Francisco, que es muy famosa, que se llama Speak Easy. Ok, Fui a otras academias con gente como Brendan Bouchard, Roger Love, que es un tipo muy famoso educando conferencistas, con Bo Eason. Entonces dediqué tiempo a eso y entender cómo era esto de la industria del desarrollo, de la educación, pues es una industria hoy gigantesca, ¿no? Y para poderle dar más estructura y forma a lo que quería. Entonces me tardé 2 años independiente, luego me di cuenta que odiaba ser independiente. O sea, me refiero estar solo no me estar gustaba, solo, me, sí. me, me,
me genera mucho estrés eso a mí. No soy una persona de estar solo. Ajá. Entonces ahí empecé solo y dije, ya, oye, ¿a quién le delego esto? ¿A quién le pido esto? ¿Qué hago con esto? Yo no tenía un equipo y eso me empezó a generar ansiedad. Entonces, de ahí sale la idea de transformar esto en algo mucho más estructurado y crear Irradiate More, que era una empresa donde tuviéramos un grupo de coaches, no solo yo, y que pudiéramos servir, escalar a empresas, a individuos que quieran detonar su poder interior, adoptar un estilo de vida consciente. Y ha sido un proceso de aprendizaje, de cómo hacerlo. Pero ha sido lindo, o sea, el año pasado dimos 2,750 sesiones de coaching one on one. O sea, entonces es impresionante. Y es curioso, si bien podría ser el doble, si podría ser el triple, no hay una empresa en México que haga eso, ¿sí me Ujú. explico? Yo a veces también digo, es que deberíamos de hacer más, pero es la educación que tú y yo traemos del mundo corporativo Sí, de más, no, 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 dos no, por no. ciento más. Eh, Oye, pero ¿y eso qué nos baje? Pues nada, Nada, pero pero más. más. Pero entonces, pues, porque eso ya lo traigo muy embedded, entonces de repente mi esposa se enoja conmigo o la gente Ajá. que, oye, pero ¿para qué? ¿Para qué? Oye, Sí, sí, sí. hoy tenía una reunión con una persona de mi equipo y me decía, Beto, ¿esto urge? Sí. Ok. Y me dice, ¿por qué? No le pude contestar. ¿No? Porque Pero todo urge. porque vengo del mundo corporativo y todo urge. Ya, Ajá. punto, es el 14 de mayo, Sí, sí, punto, sí. ¿no? Ajá. Pero bueno, así es como funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, así empezó, 2 años de experimentar. Yo creo que vamos como en la tercera versión de la empresa. ¿Verdad? Ujú. Lanzas una versión, cosas funcionaron, otras no. Lanzas Evolución. dos versiones, mejoró. Ahorita estamos en una tercera versión haciendo ajustes, afinando cosas, porque pues, yo te diría que el 80-90% de nuestros clientes son corporativos. Ok. Entonces, pues requieres, pues, desde financieramente una estructura diferente, la forma en cómo haces tu llegada al mercado, pero bueno, el impacto que tenemos es muy lindo y es gratificante, es lo que me sigue dando esa energía, ¿no? Porque pues hay como cualquier emprendedor, hay momentos duros o difíciles, ¿no? Pero me sigue llenando, es el ver el impacto diario que tenemos, no, simplemente ahorita, en este momento que estamos hablando, tenemos más o menos unos 150 procesos abiertos, ¿no? De gente que está en coaching y ahorita empieza un programa Órale. donde vamos a dar 400 ejecutivos y ahí tenemos que dar pues más o menos unas 1,200 sesiones de coaching solo en ese programa. Entonces, eh, pero bueno, vengo del mundo corporativo y siempre estás pensando en más, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es algo que tengo que ecualizar para que la calidad de lo que hacemos, la esencia no se pierda. Y creo que ahorita lo hemos mantenido bien Mm. y eso me tiene muy contento. Fíjate, tú desde el inicio nos platicabas, pues, la importancia de estar acompañado. Tuviste tu primer coach desde 1999 y siempre has estado acompañado tú mismo de coaches, ¿verdad? Parado hoy como fundador de Irradiate More y con tantas sesiones de coaching que la pregunta puede sonar muy básica, pero ¿por qué crees que es importante que alguien se acompañe de un coach? Sí, mira, el coaching lo que hace es, de Porque, alguna manera, perdóname que te sí, interrumpa, ¿eh? Porque está como medio manoseado el término, ¿no? O sea, sí, 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 no, pues el coaching y ya todo el mundo es coach, ¿verdad? sí, sí, sí. Mucha gente es coach. Sí, se ha Por- prostituido mucho el sí, término. por eso quiero profundizar un poquito ahí, un poco en la profesionalización del rol y luego por qué es importante que estemos acompañados de un coach. Sí, mira, yo creo que ahorita hay que poner mucho el contexto en el que vivimos. Estamos viviendo en un cambio de época. Hay retos sociales, económicos, políticos, cambios tecnológicos como nunca lo habíamos visto, los niveles de depresión, ansiedad, estrés, la inmediatez, todo urge para mañana. En fin, entonces todo lo que está pasando en el mundo nos ha llevado a personas a vivir en la fatiga, personas a vivir en la indiferencia, lo cual es muy peligroso. No quieres a personas más indiferentes en el mundo
eh, este cansancio que hoy tenemos está producido por muchas cosas. Entonces necesitas herramientas, necesitas guía y un buen coach, no importa el método, te va a impulsar y te va a llevar a que tú puedas tomar mejores decisiones en tu vida, a que mejore tu rendimiento en lo que tú quieras mejorar. Si rendimiento de mi negocio, rendimiento, llámale de yo como esposo, como papá, como hijo, ¿no? Que mejore para que tengas una vida con mucho más equilibrio, ¿correcto? Y un buen método, un buen proceso, te tiene que llevar a eso, ¿no? Un coach profesional hoy te tiene que saber escuchar, te tiene que saber retar, mantenerte congruente, te tiene que mover a la acción, pero también te tiene que celebrar. Y es curioso, hoy en día vivimos en una época de muchos retos, sobre todo en esta era, perdón, muchos retos me refería a la era de la artificialidad, la era donde te la vives en la tele, en el celular, en la laptop, y la gente se ha vuelto distante de estar con otras personas. Sin duda. Y una de las cosas que más me sorprende aún de todas las sesiones de coaching es que lo número uno que me dicen mis coaches es gracias por escucharme. Qué necesidad, Ya ¿verdad? olvídate del framework non plus ultra Sí, para que tu empresa crezca a 10x. ¿Sí me explicó? Porque tenemos frameworks y herramientas súper sofisticados. Lo número uno que sigue saliendo es gracias por haberme escuchado. O sea, la necesidad de tener un espacio educado, bien manejado, donde tú te puedas explayar, expresar cómo te estás sintiendo y qué estás necesitando, hoy vale oro. Hoy vale oro. Y si tienes detrás a un profesional que sabe cómo hacerlo, imagínate, sí, sí, ¿verdad? Eso es sumamente poderoso, ¿me explico? sin duda. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy le da una gran valía a esta industria, sabiéndolo hacer con profesionalismo, estructura, Como todo, ética. ¿verdad? Oye, pues tengo que ver al dentista. Oye, bueno, pues investigate un buen dentista, ¿verdad? O sea, porque, pues, déjame Sí, exagerar, cualquiera puede decir que es dentista, ¿verdad? sí, sí, sí. Hay que hacer una buena investigación Sí, para hacerse de un buen coach. Ahí hay mucha información, mucho hasta de recomendaciones, de todo. Oye, ¿qué tal te sí, fue con este? Yo creo que tú eres un ejemplo grande del los beneficios que puede traer sí, el proceso totalmente. de coaching, ¿no? Porque, bueno, el cambio de carrera, o aunque no hubieras cambiado de carrera, pero tú contabas del cuaderno y empezarme a cuestionar yo mismo, ¿y qué es lo que sí quiero hacer? ¿Qué es lo que ya no estoy disfrutando? Y luego, la parte importante yo creo es que pues, el coachee tiene que tomar acción, ¿verdad? O sea, el coach difícilmente va a poder tomar la acción Claro, por el coachee. Creo que eso ¿a qué quiero ir? O sea, tú tomaste la acción, tú tomaste las decisiones, perdiste el título y el rol y todo, y pum, te aventaste con el miedo que tenías a hacer lo que querías. Eso no lo hubiera podido hacer tu coach, pero sin, sin duda te ayudó totalmente. a Y tomar darte estas decisiones. perspectiva, o sea, mira, hoy te pongo un ejemplo. Hoy hablaba con el presidente de una gran multinacional que maneja Europa y Francia. Ok, Es un cliente nuestro. Y toda la sesión fue hablar escuché atentamente hablar de negocios y su nueva responsabilidad y cómo va a manejar su nueva estrategia con su grupo de liderazgo. Y yo lo escuché, lo cuestioné, le hice algunas preguntas que creí que eran importantes en su sesión, pero al final le dije, oye, antes de irnos, ¿cómo está tu esposa? Y se quebró ahí. ¿tú tenías algo de No, background? No. Ok. cero. Simplemente pregunté, ¿cómo está tu esposa? Y me dice, wow, gracias por preguntarme. Ahorita que lo veo en perspectiva, solo he hablado de mí, del negocio, llegamos a un nuevo país, solo estoy pensando en mí, no en ella. ¿Qué podrías hacer al respecto? Y dice, wow. Al final de la sesión, Sí, 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 sí. ¿no?
O sea, tu esposa también se cambió de país, ¿no? Tú acá tienes 7 personas que te reportan, tienes a todo un séquito de gente y ella, ¿qué necesita ahorita? Sí. Al final de la sesión se queda, ¿no? Como, wow. Entonces, amé esta sesión, pero pues, fue genuino, ¿cómo está tu esposa? Y trato de que ese equilibrio esté ahí en la gente que trabajamos, no solamente es, o sea, tarde o temprano, yo lo que le digo a los ejecutivos con los que trabajo, lo que pasa en tu vida personal se va a desparramar a tu vida profesional, lo que pasa en tu vida profesional se va a desparramar a tu vida personal. Entonces hay que mantener esto. Entonces, para cerrar, en nuestra filosofía de coaching queremos que la persona sea exitosa consistentemente de largo plazo, pero nunca a costo de sus relaciones ni de su bienestar. Eso tiene que estar en armonía. Que es en lo que siempre has creído. Ujú. Me gustaría cerrar con esto. ¿Hay algo que tú, digamos, en tu vida diaria estés haciendo de manera consciente, que en los procesos de coaching tú dices, no, no hay que hacer esto? O sea, ¿cómo te puedo explicar la pregunta? O sea, de lo que tú crees y que enseñas en tus procesos de coaching, pero que tú mismo dices, "Ah, es que yo mismo lo estoy haciendo, o sea, yo mismo tengo que mejorar en esto". Seguro sí, porque somos totalmente imperfectos y estamos en desarrollo y todo, pero la pregunta más, no, es que yo tengo clarísimo que, o sea, este año yo tengo que mejorar o ahora tengo, que yo le digo a mis coaches que tienen que enfocarse, que yo mismo tengo que hacer. Sí, mira, sí, digo, como dato curioso en mis notas siempre tengo una columna donde voy dando mi coaching, voy tomando notas de mi coachee y tengo una columna donde digo mierda. Ya, Como, ya lo estoy haciendo. qué buen coaching me acabo de dar yo a mí mismo. Sí lo hago. Entonces, Claro. siempre llevo una columna ahí de cosas que lo que te choca, te checa, Ujú, ¿correcto? O sea, ujú. eso somos seres humanos y yo te diría que recientemente me pasó con lo de mi cirugía de mi tobillo, que te platiqué cómo me he Oye, sí. sentido. Me operaron en enero, ahorita estamos, cuando estén escuchando esto, no sé cuándo sea, pero han pasado 4 meses de mi cirugía. Ajá. Hoy, mientras grabamos esto, Estamos parados a estoy a principios de dos abril. días, 2 días que me quitaron las muletas, ¿no? Y para mí ha sido un proceso muy frustrante, ¿sí me explicó? Pero cuando lo veo hacia atrás, di- lo más difícil para mí ha sido en qué momento dejé pasar esto. O sea, y yo siempre impulsando a la gente, cuida tu salud, cuida, ve el todo, ¿no? Ten cuidado, Realiza. te prioriza, descansa. O sea, ¿No? Beto, hello, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pero pasa, o sea, le mi misión, mi propósito en la vida, o sea, el año pasado fue un año récord en conferencias, estuvimos mucho viajando, en movimiento. Y pues sí, siempre estas situaciones son llamadas de atención. El cuerpo, por supuesto, necesitaba un alto al fuego y luego te haces el valiente y en diciembre 23, el 21 de diciembre yo en Monterrey dando una conferencia, let's go, con el dolor en el tobillo, no pasa nada, ¿no? Y ya que llego a México y a ver, vamos a hacer el ultrasonido, a ver, vamos a hacer la Se resonancia. tiene que operar Tienes mañana. destrozado el tobillo, ¿te acuerdas que te platiqué, no? Sí, Yo digo, sí. como, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Y oye, Entonces, pero bueno, sí te das cuenta de esas cosas, pero bueno, ¿qué haces? Pues ni modo, tomar nota y aprender, ¿no? O sea, este, somos seres humanos, somos imperfectos. em, Se trata también de reconocerlo y yo o lo que hago es, cuando pasan estas cosas, es también lo comento con mis coaches, porque pues estás tratando también con un ser humano, ¿no? Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto, porque no, pues no, el cardiólogo pues también ves que se echa sus tacos sí, de sí, sí. suadero, ¿no? Sí, 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 claro, también, también. Entonces, el coach también, por más que estemos preparados, también somos seres humanos, pero yo creo que reconocerlo y luego también lo que trato es desde la parte humana compartirlo con mis clientes, eso ayuda mucho, porque eso me ayuda a mí a aprender
y también a que las personas tengan una perspectiva diferente. Ujú, Pero sí, sí lo hay. sí. Yo Ese es yo el más reciente. yo te admiro muchísimo, eh, para mí, digamos, eres una persona muy cercana a mí que me ha dado o que veo como ejemplo de consistencia entre lo que digo y lo que hago. A mí me parece que es complicado de repente renunciar pues, a las posiciones, a la comodidad que eso te trae indudablemente, ¿verdad? A la tranquilidad financiera, a un chorro de cosas, como todo, con sus bemoles, pero sin duda que renunciar a esto requiere de muchísima claridad, de muchísima voluntad, de muchísima acción y siempre es algo que yo te he admirado y que sin duda es de inspiración Gracias. para otros. Y lo que han logrado en Irradiate More, tú y todo tu equipo, en, pues yo diría poco tiempo, es eh, muy padre. Y tener esta labor de desarrollar a otros y de acompañar a otros, me parece que a la larga es muy satisfactorio. Sí lo es. Yo te felicito muchísimo, Beto. Gracias. Eh, Estoy muy contento de haber podido tener esta plática contigo. Yo creo que da como para tener muchas pláticas, ¿verdad? Tú eres especialista en manejo de burnout. Oye, pues nunca hablamos nada de burnout, ¿verdad? Hoy que está tan famoso, pero así pudiéramos abrir 10 puertas más que sin duda lo haremos como para enriquecer mucho más a las personas que nos Acepto la invitación escuchen. al siguiente programa. Sí, padrísimo, de verdad que A ustedes, muchísimas felicidades. A gracias. ti, Carlos, a todo tu equipo, felicidades. Y de todo corazón deseo que esta iniciativa sea para el mejor y más alto bien. Que así sea. Se necesitan este tipo de espacios. Bendiciones a todos. Let's go. Que así sea. Tú puedes, fin de la historia. Vamos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo de lo que escuchaste conectó contigo, compártelo. Y si quieres seguir desarrollando tu potencial o el de tu organización, en Achieve nos gustaría acompañarte a través de nuestros procesos de coaching, cursos, talleres, conferencias y procesos de asesoría de negocios. Búscanos en www.achieve.com.mx y en redes sociales como AchieveMex. Por ahora, quédate con esto. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas empezar. Tú puedes. Fin de la historia.